La música y el cristiano. En esta ocasión voy a hablar sobre la música y el cristiano. ¿Debiera el cristiano que ha nacido de nuevo deleitarse en la música secular? ¿Debiera deleitarse en ese tipo de música que no alaba a Dios, sino que se dirige a muchas otras cosas? Sobre este tema quiero hablar por un momento. Pero primero quiero establecer una base tomando los versículos en la Escritura que encontramos en 1 Corintios 6:12 y 1 Corintios 10:23. 1 Corintios 6:12 nos dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahora en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En estos dos pasajes, repetidamente, el Señor nos dice que todo nos es lícito. Dios nos da la libertad de hacer lo que nosotros queramos. Dios nos da la libertad de hacer, hablar, decir, escuchar, mirar lo que nosotros queramos. Todo nos es lícito, pero debemos comprender bien una cosa: no todo nos conviene a la luz de esta vida y a la luz de la eternidad. Debemos comprender el corazón de Dios en su palabra y entender que Dios no se maneja con prohibiciones, sino que Él en su palabra nos trata de mostrar qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene hacer, repito, a la luz de esta vida y a la luz de la eternidad. Él nos dice: todo te es lícito, puedes hacer lo que quieras, pero en mi palabra yo te voy a mostrar lo que te conviene hacer, lo que no te conviene hacer. Tú toma la decisión. No te voy a obligar, no te voy a prohibir. La decisión es tuya. Y con este mensaje, con este pensamiento, quiero compartir este mensaje. No como quien está imponiendo una prohibición, sino de parte de Dios, mostrarles un área que nos convendría cuidar y que nos podría afectar mucho espiritualmente. Así que en esta ocasión quiero hablar sobre la música. Y quisiera que primeramente entendamos que la música existe desde aún antes que existiera el hombre. La música existe desde antes que existiera el primer hombre. Antes que existiera hombre en el planeta ya había música. Así que vamos a hablar del origen de la música. Y para esto vamos a ir hacia atrás en el relato más antiguo que encontramos en la Escritura, en la Biblia, que no está precisamente en Génesis, pero que aún va más atrás de lo que encontramos en Génesis. Y lo tenemos en Ezequiel 28, de los versos 11 al 19. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección,
lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Amén. Aquí nos habla sobre una endecha al rey de Tiro. Pero ¿acaso está hablando de un hombre normal, común, corriente, de un ser humano? No, está hablando del rey de Tiro como un tipo y figura de Satanás. Pero está hablando más bien del pasado de Satanás. Cuando Satanás era un ángel hermoso en la presencia de Dios. Satanás no siempre fue malo. Satanás fue un ángel hermoso en el cielo, en la presencia del Señor. Y aquí en este pasaje se habla de él como el querubín protector, un cierto rango alto de ángeles. Se menciona que él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría, lleno de hermosura. Pero si pusieron atención cuando leía yo este pasaje, se menciona, e hice un énfasis, hablé con una voz más fuerte, se menciona que estaban preparados para él en el día de su creación instrumentos de música, tamboriles y flautas. Tamboriles es tipo panderos, listos para él. En el día de su creación, estamos hablando antes de la creación que encontramos en Génesis capítulo 1. En algún momento de la eternidad pasada sucedió esto, cuando Satanás fue creado como el querubín protector, y para el día de su creación habían instrumentos de música preparados para él, para su uso. Por lo que podemos entender que Satanás era un músico talentoso en el cielo antes de ser Satanás. Él era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él maldad y fue echado del cielo para convertirse en un espanto. Así que aquí podemos ver el origen de la música.
Antes que existiera la tierra, antes que existiera el hombre, encontramos que en el cielo ya había música. Al menos desde que Satanás, como el querubín protector, fue creado. Ya había instrumentos de música. Es interesante. No sabemos qué tanto antes haya sido esto de que, qué tanto antes haya sucedido esto de que fuera creada esta tierra o el hombre. Pero definitivamente sucedió. De hecho, nos está diciendo en ese pasaje que acabamos de leer que Él estuvo en el huerto del Edén. Que Él estuvo en el Edén, estuvo Satanás, y claro, lo podemos leer en Génesis capítulo 3, después que Satanás cayó del cielo y fue lanzado fuera del cielo, encontramos tiempo después, no sabemos cuánto, Él se encontró con Eva y la tentó para que comiera del fruto prohibido junto con su marido. Pero si leemos ahora en otro pasaje, es como en Isaías 14 vamos a encontrar como la continuación de Ezequiel 28. Y viene a complementar muy bien lo que Ezequiel 28 nos dice. Porque Isaías nos habla otros datos que Ezequiel no dice y se complementan perfectamente estos dos pasajes. Vamos a ver en Isaías 14 del 11 al 17. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean. Te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Este es Satanás. Y si comparamos este pasaje de Isaías 14 con el de Ezequiel 28, vemos muchas similitudes. En Ezequiel 28 se habla de Satanás como el querubín protector. Nos habla de su rango. Mientras que en Isaías 14 nos habla de su nombre. Lucero, hijo de la mañana, o Lucifer. Y aquí podemos ver en Isaías 14 cómo cayó del cielo por su soberbia, por querer ocupar el lugar de Dios, por querer subir al lugar de Dios, a las alturas, y querer ser semejante al Altísimo. Y le dice el Señor, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero en el verso 11 de Isaías 14 dice, descendió al Seol, al infierno, tu soberbia y el sonido de tus arpas. Satanás cayó del cielo por su soberbia, por querer ocupar el lugar de Dios. Pero se menciona que cayó con el sonido de sus arpas.
no perdió su habilidad musical. Aún se menciona, como leíamos, que muchos cuando lo vean en el Seol, en el abismo, en el infierno, lo verán y dirán, este era el que hizo temblar la tierra, destruyó tanto a sus presos, nunca abrió la cárcel, puso el mundo como un desierto, este era. Y pues sí, lo van a ver y van a decir, ese era Satanás, cuando esté ahí sufriendo junto con los demás condenados que siguieron su camino. De hecho, Jesús nos habla en el Evangelio de Lucas y nos confirma cómo Satanás cayó del cielo. En Lucas 10, 17 al 18. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa tan tremenda! Aquí podemos ver la preexistencia de Cristo como el Hijo eterno de Dios. Él estuvo allí cuando Satanás fue lanzado fuera del cielo, de la presencia de Dios, cuando cayó del cielo. Pero regresando a nuestro tema, tenemos que el día que Satanás fue creado, es como el querubín protector, como lucero hijo de la mañana, le estaban esperando, estaban preparados para él instrumentos de música, como nos dice Ezequiel 28:13. Estaba muy relacionado con la música. Se entiende que quizá él era el director de alabanza en el cielo. Y debemos entender que en el cielo la música se dirige única y exclusivamente a Dios. Entonces, Satanás era un gran músico en el cielo, pero cayó y se convirtió en un espanto. Pero no perdió su talento. No perdió su habilidad con la música. Y como leímos en Isaías 14:11, Satanás cayó también con el sonido de sus arpas. ¿Y ahora qué hace Satanás? Ahora qué hace Satanás como el gran músico que él es? En Efesios 2, del 1 al 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí encontramos que se nos habla de otros nombres compuestos de Satanás. Se le llama aquí como el príncipe de la potestad del aire, como el espíritu que opera en los hijos de desobediencia y quien controla la corriente de este mundo. Quien controla a los hijos de desobediencia que no toman en cuenta a Dios, sus palabras, sus consejos, sus caminos, sus mandatos. Pero controla la corriente de este mundo. Y una corriente muy fuerte de este mundo, ¿cuál es? Sin lugar a dudas, es la música. La música es verdaderamente un medio de control masivo. Ahora, somos de aquellos que nos gusta seguir la corriente que todos
siguen, pues debemos saber que la corriente que todos siguen, la corriente de este mundo, es controlada por Satanás, como acabamos de leer. Y Satanás, entonces, él está en control de la música de este mundo, de la música secular, de la música que no se dirige a Dios. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el control del maligno. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el maligno, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, tiene bajo su control este mundo, lo que mueve este mundo, la corriente de este mundo, el pensamiento, la gente, las modas, la música. Entendamos, Satanás fue creado para ser un gran músico, pero cayó del cielo. Su naturaleza es la naturaleza de un gran músico talentoso. Cayó del cielo con su habilidad musical, que por supuesto ya no dirige a Dios. Entonces, ¿a qué la dirige? Él ahora inspira al hombre a usar la música que fue creada para Dios, para ofender a Dios y para llevar al hombre a la perdición. Ahora Satanás inspira que la música sea usada, repito, para ofender a Dios y para llevar al hombre a la perdición. La música fue creada en el cielo y fue creada para Dios. Entonces, ¿quién inspiró a que la música hoy en día se dirija a muchas otras cosas, menos a Dios? Se dirija al amor prohibido, se dirija al engaño, al sexo, a los vicios, a la mentira, a la falsedad, a las tonterías, a la falta de perdón, a mucha maldad, a la rebeldía. Mucha música inspira a la rebeldía. Como decía, la música es un medio de manipulación. Con la música se pueden manipular a las personas. Miren, seguramente tú has escuchado, o quizás hasta tú lo has dicho, decir, pues yo, como dice la canción, aunque me pida perdón de rodillas, no lo voy a perdonar. Pues yo, como dice la canción, así, así, así. ¿Lo has dicho? ¿Lo has escuchado? Seguramente. La música es algo, son ideas, palabras que se repiten vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez y programan la mente de las personas. El Señor le mandó a los hijos de Israel en Deuteronomio 6, del 4 al 9. Le dijo a los hijos de Israel, estas palabras que yo les mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes las pondrás como una señal en tu frente, estarán como frontales entre tus ojos, estarán atadas en tus manos
Y las vas a repetir, las vas a repetir, las vas a repetir. Y así los conceptos de Dios serían impresos en los corazones y en las mentes de sus hijos. Eso mismo provoca la música. Son ideas que uno escucha y escucha y escucha y escucha y escucha y van programando a las personas. Vamos a ver la influencia de la música. Para bien, cuando es para alabar a Dios, lo tenemos en Segundo de Crónicas, capítulo 5, versos 13 al 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aquí se está utilizando la música para el propósito para el cual fue creada. Estamos leyendo que aquí está hablando de los sacerdotes, los levitas, que alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música para alabar a Dios. Y entonces, ¿qué sucedió? La nube de la gloria, de la presencia de Dios, descendió y los visitó. Este es el efecto de la música cuando es usada para el propósito para el cual fue creada, que es para alabar a Dios, para dirigirse a Dios. En el Salmo 22, verso 3, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando su pueblo le alaba, cuando dirige su música hacia Él, Él desciende y Él habita en medio de su pueblo. La alabanza, cantos, música que van dirigidos a Dios, atrae la presencia de Dios. Pero no solo eso. Podemos leer en 1 Corintios 16 del 14 al 23, cuando un espíritu malo venía sobre el rey Saúl. Él estaba siendo atormentado por espíritus inmundos. Entonces los siervos de Saúl enviaban a llamar a David. Y David venía con su arpa y empezaba a cantar y adorar al Señor. No cantaba para darle entretenimiento al rey, sino que David había aprendido que la música era para Dios y para adorar única y exclusivamente a Dios. Entonces David empezaba a cantar al Señor, empezaba a glorificar su nombre. ¿Y qué sucedía? El Señor descendía con su presencia y los espíritus inmundos se iban. De tal manera que al atraer la presencia de Dios, la música, cuando es en alabanza a Dios, cuando cumple el propósito por el cual fue creada, no solamente atrae la presencia de Dios, sino que también aleja malas influencias espirituales, espíritus inmundos. Pero en cambio, la música para mal, cuando no es usada para Dios, cuando es una música que no está cumpliendo el propósito para el cual fue creada y se dirige a otras cosas. En Amós 6, del 3 al 5.
Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Aquí no se está hablando de juicio. Aquellos que gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David y dirigen esa música, pero no a Dios, sino a otras cosas o a otras personas. Y con esa música provocaban que se acercara el día malo para ellos. Provocaban que se acercara un día de juicio para sus vidas y que se acercara la silla de iniquidad. Miren, que se acerque la silla de iniquidad no es algo que suene nada bien, pero es en un contexto de juicio. Salmo 1:1 nos habla que debiéramos evitar la silla de escarnecedores. Entonces no quisiéramos nosotros provocar un juicio, provocar que venga sobre nosotros algo nada bueno, por darle lugar a música que ofenda a Dios. Y no solamente por la letra, porque sea una letra que ofende a Dios, sino porque se está tomando algo que fue creado para Dios, para para dirigirlo a cosas que lo ofenden. Ahora, ¿qué escuchamos? Nuevamente, ¿qué escuchamos en la música del mundo? En la música secular. ¿Alguna vez te has detenido a escuchar la letra de la música? ¿De qué habla? ¿Decepción amorosa? ¿Amor prohibido? ¿Alcohol? ¿Drogas? ¿Hechicería? ¿Engaño? ¿Inmoralidad? ¿Seducción? ¿Sexo? ¿Falta de perdón? ¿Venganza? ¿Rebeldía? ¿Adulterio? De eso trata la mayoría de la música. Y el cristiano, aquel que ha decidido amar a Dios, seguirle, tomar en cuenta sus palabras, ¿qué tiene que estar escuchando y deleitándose con estas cosas que ofenden a Dios? En Romanos 1:28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Todo este tipo de cosas que menciona Pablo en este pasaje, de todo esto habla la música secular. Y dice el Señor, son cosas que no convienen. ¿Recuerdan? Todo es lícito, pero no todo conviene. La música secular habla de todo este tipo de cosas que no nos conviene, que no nos convienen. Y uno podría decir, bueno, pero nada más las estoy escuchando. No lo estoy haciendo. ¿Cómo podemos deleitarnos en escuchar sobre cosas que Dios aborrece? Pero no solamente, vean lo que nos dice aquí, que no solamente son dignos de muerte los que hacen estas cosas,
sino los que se complacen con los que practican estas cosas. No solo son dignos de muerte los que hacen esas cosas, sino los que se complacen en esas cosas, aunque no las hagan. Nos complacemos en música que habla de cosas que Dios aborrece. Si tú has decidido seguir el glorioso camino de nuestro Señor Jesucristo, no tienes ninguna parte con esa música que ofende a Dios, que alaba al pecado, que lleva al hombre a la condenación eterna. Música que Satanás está inspirando para ofender a Dios. No debieras complacerte en esa música controlada por aquel que controla la corriente de este mundo. Sin embargo, eres libre. Eres libre. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. El Señor nos manda que tengamos cuidado con lo que oímos, como en Proverbios 16:27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. El Señor nos manda a que dejemos de prestar nuestro oído a las enseñanzas, ideas, palabras que nos hacen divagar, extraviarnos de las razones de sabiduría. Y alguien podría decir, bueno, aquí habla de enseñanzas. Sí. De la misma manera, la música tiene un mensaje que nos es repetido vez tras vez y que programa al hombre. Tiene una enseñanza. Como repito, ¿cuántas personas no dicen yo como dice la canción? Yo voy a hacer lo que dice la canción. Si queremos andar por el camino de la sabiduría, debiéramos dejar de escuchar cosas que van contrarias, que nos traen ideas contrarias al camino de la sabiduría que hemos elegido andar. Debiéramos guardarnos de no poner nuestra atención, nuestro oído, en aquello que nos haga divagar, distraernos, extraviarnos de las razones de sabiduría. En Eclesiastés 7, verso 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. A nadie nos gusta que nos reprendan. A nadie nos gusta que nos regañen. Pero dice aquí el Señor, es mejor oír la reprensión del sabio que la canción, el cántico, la música de los necios. ¿Quiénes son los necios? Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Quiénes son los necios? Un necio es el que no toma en cuenta a Dios. Es el que no reconoce a Dios. Aquellos que se corrompen, aquellos que hacen obras abominables, pecaminosas, contrarias a lo que Dios dice, a lo que Dios manda para nuestro propio bien. La canción de los necios, la música de los necios, es la música que alaba todo aquello que Dios aborrece. La música que alaba al adulterio, la sodomía, la idolatría, la mentira, el orgullo, la hechicería, el amor prohibido, el rencor y muchas cosas más. Esa es la música de los necios. Y Dios se opone a que prestemos nuestro oído y nos advierte, cuídate de prestar tu oído y tu atención
a ese tipo de música, música necia, que va en contra de su camino y de su voluntad. Un hijo de Dios no es posible que se esté deleitando en lo que su Dios y Padre aborrece. No te conviene. Si eres hijo de Dios, no te conviene escuchar ese tipo de música. Nuestro Señor Jesucristo dio una orden con respecto a esto, en Marcos 4:24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Mirad lo que oís. Pon atención a qué estás escuchando. Debemos poner atención, cuidar lo que oímos. Pues lo que oímos nos puede dañar grandemente. Si prestamos nuestra atención a cosas que el Señor aborrece, nos puede dañar grande y gravemente. En Isaías capítulo 33, versos 14 al 16, se nos habla de quienes habitarán más profundamente en la presencia de Dios, quienes morarían con el fuego consumidor, con las llamas eternas, y entre ellos se mencionan los que tapan sus oídos para no escuchar cosas malas, para no escuchar propuestas sanguinarias, cosas que Dios reprueba. Y el Señor quiere que hagamos diferencia entre lo que le agrada y lo que le desagrada. En toda área de nuestras vidas. En Ezequiel 44:23. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Aquí está hablando de cierto linaje de sacerdotes que estarían frente al pueblo de Dios. Y Dios dice que ellos le enseñarían al pueblo de Dios a hacer diferencia. Le enseñarían al pueblo de Dios a discernir, a hacer separación, a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Dios quiere que aprendamos a hacer diferencia, a discernir y a que no participemos de aquellas cosas que no son limpias delante de sus ojos. Y esta es una característica de un verdadero siervo de Dios. Le enseña al pueblo a su cuidado, a hacer diferencia y a no participar de aquellas cosas que no agradan a Dios. Tal vez no va a imponer, tal vez no va a prohibir, pero sí va a enseñar a hacer una diferencia entre lo santo y lo profano, cortando con la espada de la palabra entre lo que es santo y lo que es profano, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es limpio y lo que no es limpio. Como también se nos confirma en el Salmo 45:7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Este es un salmo profético que habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero es el deseo de Dios que esto también se cumpla en nosotros, que amemos la justicia y aborrezcamos la maldad, que amemos lo que Dios ama y aborrezcamos lo que Dios aborrece. Y Dios premia a los que hacen tal cosa. A esas personas Dios les da de su santa unción, Dios las unge. Entonces hacer diferencia entre lo santo y lo profano, entre
lo limpio y lo no limpio, entre la justicia y la maldad. A esto se le llama, en otras palabras, santidad. Santidad. Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que seamos santos. ¿Cómo nos dice 1 Pedro 1, 14 al 16? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. El Señor nos manda que seamos hijos obedientes y que seamos santos, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra ignorancia. Que no nos conformemos a aquellas cosas que antes nos gustaban. Que antes nos gustaba hacer, mirar, escuchar, tocar. Antes, en nuestra ignorancia, antes de conocer al Señor. Y esto es santidad. Que no nos conformemos a los deseos de antes, a lo que antes nos gustaba, seguíamos y anhelábamos del mundo y que no agrada a Dios. Y sin lugar a dudas, aquí podemos aplicar la música también, entre otras cosas. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir puede incluir lo que hacemos, lo que hablamos, lo que oímos, lo que miramos, a dónde vamos. Una santidad práctica. Y que no nada más se refiere a nuestra forma de vestir o el largo del pelo, sino una santidad práctica en nuestra caminata diaria y en toda nuestra manera de vivir. Y no solo en toda nuestra manera de vivir, sino en todo lugar donde nos conduzcamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela, con nuestra familia, con nuestros amigos. Ser santos es un asunto vital en el cristiano. No existe un verdadero cristianismo sin santidad. Dios es muy claro cuando Él nos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si queremos algún día estar con el Señor eternamente, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. En todo. Nuevamente, lo que practicamos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que escuchamos, nuestra música. Si no somos santos, no veremos a Dios. No estaremos eternamente con Dios. Así que todo te es lícito. Puedes hacer lo que quieras. Pero a la luz de la eternidad, Dios nos muestra que hay cosas que no nos convienen. Romanos 6, 19 y 22. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
Antes usábamos nuestros miembros para la iniquidad, para el pecado, en muchas áreas. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos eran empleados para la iniquidad, para el pecado, para aquello que ofende a Dios. Dios espera que ahora, para santificación, los usemos para la justicia. Si nuestras manos, antes las usábamos para hacer señas obscenas, para tocar cosas que no debíamos, para tomar lo que no nos pertenecía, que ahora las usemos para la justicia. Quizá para tocar un instrumento, para glorificar a Dios, para tomar nuestra Biblia o para orar por otros. Si usábamos nuestros pies antes para conducirnos a lugares de perdición, o como yo en el pasado que los usaba para patear a otras personas, pues fui cinta negra. Ahora que los usemos para adorar a Dios, para que nos conduzcan a un lugar a adorar a Dios, a escuchar su palabra, o para conducirnos a hablarle a otros de Cristo. Si nuestros ojos los usábamos para mirar suciamente, para mirar cosas sucias en el internet o en revistas, o mirar maldad, películas sucias, que ahora los dirijamos a lo recto, a leer su palabra. Si nuestra boca la usábamos para decir toda clase de maldiciones, palabras, chistes sucios, que ahora nuestra boca alabe a Dios, le cante a Dios, se erija al Dios eterno en oración, le hable a otras personas de la esperanza que tienen en Cristo Jesús. Si nuestros oídos los ocupábamos para escuchar música que ofende a Dios, que alaba el pecado, que ahora los ocupemos para escuchar música que sí glorifique a Dios, para escuchar la palabra de Dios. Y así como dice Romanos 6:22, nuestro fruto será la santidad y nuestro fin será la vida eterna. Miren, hay cosas que ya no nos quedan si ya nos hemos entregado a Dios. ¿Qué relación tiene el creyente que es de Dios con la música del diablo? Que la música que el diablo inspira. ¿Qué tiene que estar haciendo un creyente que sigue la luz de la palabra o que es luz, oyendo la música de las tinieblas? ¿Qué parte tiene, dice Pablo, Cristo con Belial, el creyente con el incrédulo? De esto habla 2 Corintios 6, del 14 al 17. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En este caso, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo e invocamos su nombre, apártese de toda iniquidad. Apartarnos de todo lo que sea inicuo, pecaminoso, sucio, desaprobado por Dios. Entre ello, música. Apartarla de nuestras vidas, de nuestros hogares. ¿Cómo? En Mateo capítulo 18, versos 8 y 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno.
Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Es muy claro. Si algo te hace caer, aun cuando sea tu mano, tu pie, tu ojo, ¿qué dice el Señor? Échalo de ti. Córtalo. Digo, creo que duele más una mano que unos discos o unas memorias, MP3 o qué sé yo. Echa de ti, echa de tu casa cualquier cosa que vaya en contra de lo que Dios quiere, que va en contra del camino que has decidido seguir, si realmente lo has decidido. Si realmente has decidido seguir a Cristo, síguelo bien. Síguelo bien. Entre ello, te conviene. Yo te digo en el nombre del Señor Jesucristo, te conviene cortar con toda música que no alabe a Dios. Y no es para darlo a otros. No es para darlo a otros. No es decir, bueno, pues a mi primo le encanta esta música y pues yo ya no la voy a oír más, pues se la voy a dar. No, si tú estás entendiendo que esa música es maldición para tu vida, no le des maldición a otros. Jesús dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. No vamos a dar a otros lo que no queremos para nosotros mismos. Si entendemos que para nosotros es maldición, no demos a otros lo que estamos dejando porque entendemos que es maldición para nuestras vidas. Porque muchos creyentes eso hacen. Si vamos a darle algo a los demás, que sea algo que sea bendición para ellos. En Hechos 19 al 20. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aquí encontramos lo que hicieron las personas que se convirtieron al Señor, que tenían libros de magia. Digo, aquí no está hablando de música. Pero, aunque sí mucha música habla de ocultismo, pero nos da una idea de algo que podemos hacer con cualquier cosa que nos traiga maldición o que va en contra de lo que Dios quiere. Eso es lo que podemos hacer. Quemarlo, destruirlo, cueste lo que cueste. Con todo, y ya para terminar, alguien podría decir, bueno, pero es que yo no escucho música grosera, ni que alabe al pecado, ni música vulgar. Yo escucho música instrumental, yo escucho música más clásica, yo escucho música más neutral, yo escucho una música no tan, que no es tan abiertamente mala. Bueno, si acaso hubiera alguien que pudiera decir eso. Vamos a Levítico 27:28. Pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombres y animales, y de las tierras de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. No se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada
que se haya dedicado a Jehová. De todo lo que tuviere, de hombres y animales, de las tierras de su posesión, todo lo consagrado, será cosa santísima para Jehová. Algo que se dedica a Jehová, a Dios, no debe ser dedicado ni usado para otra cosa. Ya vimos el origen de la música, que la música tuvo su origen en el cielo aún antes que existiera el hombre. Y Satanás cayó con su habilidad musical, inspirando que la música que fue dedicada desde el cielo para Dios. Satanás ha inspirado que la música que desde el cielo fue dedicada a Dios fuera usada para dedicarla o para el pecado y para muchas cosas. Pero ¿qué nos dice el Señor? Lo que es dedicado para Dios no se rescatará, no se venderá. Todo será algo santísimo para Jehová. No puede tener otro uso. Así que, por este verso, yo no acepto, yo en lo personal, no acepto ningún tipo de música que no sea más que para Dios. ¿Tú entiendes otra cosa? La música no fue dedicada para Dios desde el cielo, no lo pudimos leer. La música existe desde el cielo. Fue creada para Dios. Entonces, solo para Dios debe ser la música. Y si no es para Dios, a mí no me interesa. No la debiéramos aceptar. Es más, dice, no se venderá lo que es dedicado a Dios. No se venderá lo que es dedicado a Dios. ¿Cuántos hay hoy en la actualidad? Artistas. Y que peor aún le cantan supuestamente a Dios y lucran con la alabanza para Dios. Eso es inaceptable. Ni siquiera la música que es para Dios es para lucrar. Entonces, ¿la están haciendo para Dios o la están haciendo para sus carteras, para sus bolsillos? La música es para Dios, para adorar a Dios, para amar a Dios. No es ni siquiera para dar entretenimiento cristiano. Yo recuerdo hace años un pastor me dijo, Pastor Marco, porque nosotros tenemos una orquesta en la iglesia, me dice, Pastor Marco, queremos tener en un parque una feria donde pongamos, exhibamos lo que hacemos las iglesias, presentemos Biblias y así los materiales y nuestros programas. Y queríamos ponerte en un estrado, en una tarima para que con tu orquesta estén tocando de fondo en lo que la gente está en
Están mirando pues la exhibición de lo que hacemos las diferentes iglesias. ¿Cómo ves? Le dije, no. Rotundo no. No. ¿Por qué? Pero es música cristiana y es para que la gente escuche la música de las que tenemos en las iglesias. Y le dije, no. Porque nosotros no tocamos para dar entretenimiento. Nosotros no tocamos para ambientizar un lugar. Nosotros tocamos para alabar y glorificar el nombre de Dios. Si fuera a ser un culto donde vamos juntos a alabar al Señor, con mucho gusto. Pero si es para que estemos tocando en lo que las personas están comiendo un helado, están viendo lo que hacen en las iglesias, están platicando y nosotros tocando nada más de fondo, no me interesa. La música no es ni para mi bolsillo, ni para el bolsillo de nadie, ni es para entretener, ni es para nada de eso. Es más, ni es para que le guste a las personas, es para que le guste única y exclusivamente a Dios a quien la dirigimos. Ese es el propósito de la música y queremos ser celosos que la música glorifique a nuestro Dios, porque para eso fue creada la música y que la música con la cual nos identifiquemos sea la música que alaba a Dios y nada más. Y nada más. Y ni siquiera con la música que supuestamente alaba a Dios, pero su origen es un propósito comercial, lucrativo, sino que sea para nosotros la música únicamente aquella que sea para amar, adorar el bendito y santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Dios, a quien sea la gloria. Pero a final de cuentas, es tu decisión. Todo te es lícito, pero no todo te conviene. Amén.